Buenísimas tardes, mis hermanos. Reciban un caluroso saludo de parte de la familia pastoral. Le damos la bienvenida a este tiempo juntos en distintas partes alrededor del mundo, pero en un solo espíritu y un solo propósito, el darle toda honra y toda gloria al Rey del Universo, nuestro Señor Jesucristo. Usted ha sintonizado otra transmisión más de Elohim entre semana. Yo soy el hermano Aarón Cisneros y tengo el placer de darle un gran abrazo virtual a usted y a su familia en cualquier lugar donde se encuentre. Mis hermanos, nosotros el día de hoy estamos entrando al cuarto capítulo de una serie que estamos sobrellevando en Elohim en vivo y Elohim entre semana. El pastor Freddy Cisneros, junto con la pastora Perla Cisneros, Abiel Cisneros y su servidor, estamos indagando a profundidad una etapa de la vida de Jesús no tan conocida o no tan predicada. Sin embargo, es un periodo de tiempo bellísimo en la vida del Salvador y contiene una infinidad de enseñanzas. Nosotros estamos explorando los 40 días de Jesús en la tierra después de la cruz. Después de la cruz se titula nuestra serie y yo sé que usted estará de acuerdo conmigo cuando digo que hasta ahorita cada uno de los mensajes previos han sido de gran bendición a nuestras vidas. Si cree lo mismo, pues diga un amén. El propósito de esta serie es el reconocer que el impacto de Jesús no terminó en el Calvario. Él resucitó y pasó aún más tiempo con nosotros. Ya no Él mismo, por supuesto, sino más cercano a su forma real como el Hijo de Dios. Los prodigios de Jesús después de la cruz son grandísimas y nos muestra mucho acerca del carácter de nuestro Salvador. Solamente para repasar lo que hemos visto hasta ahorita, el pastor Cisneros abrió con los acontecimientos que ocurrieron en los momentos inmediatamente después de que Jesús entrega el Espíritu en la cruz del Calvario. El velo del templo, la cual había separado al pueblo de la presencia de Dios por siglos, fue roto. Jesús, por medio de su sacrificio, nos dio libre acceso al Padre. El velo rompiéndose de arriba hacia abajo fue una manifestación literal, física, de algo que había ocurrido en lo espiritual, en campos celestes. Le damos gracias a Jesús por haber cumplido con cada aspecto de su propósito entre nosotros, incluyendo su muerte. Por su sacrificio, nosotros recibimos salvación y ahora disfrutamos de una conexión directa con nuestro Padre en los cielos. No solo se rompió el velo, pero también resucitaron santos a los bordes de Jerusalén. El poder de Jesús era tan impactante que tan solo su despedida afectó la naturaleza alrededor de él. Varios de nuestros hermanos regresaron a la vida por medio del poder del Mesías. Este evento recalca la victoria que Jesús tuvo sobre la misma muerte. Solo nuestro Salvador tiene el poder para resucitar y solo nuestro Salvador nos promete vida eterna junto a Él. Este evento nos deja en claro esta verdad. Jesús murió y resucitó no solo para sí mismo, sino para devolverle la vida al pueblo de Dios, tú y yo. El miércoles pasado, nuestro hermano Abiel habló sobre el centurión que reconoció la divinidad de nuestro Jesús al pie de la cruz. De sus labios salió la declaración: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. De las muchas verdades que nos compartió el hermano Abiel, concluyó con una que me llamó mucho la atención. Este centurión reconoce que Jesús es Señor y por esa acción no creo que forzamos la palabra en decir que Él fue el primero en recibir a Jesús en su corazón después de la cruz. No es coincidencia que nuestro Señor escogió a un romano, a un gentil, para ser el primero en recibir este regalo después de su muerte. Este centurión nos representa a nosotros. Tú y yo ahora somos invitados a la gran cena del Señor, aún sin ser judíos. Ahora, cualquier persona tiene la oportunidad de recibir salvación, si tan solo hiciera lo mismo que este hombre hizo al pie de la cruz: reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Diga un amén ahí.
Este último domingo, nuestro pastor Cisneros regresó con la aparición de Jesús el resucitado a María Magdalena. Le sugiero que vea lo que nuestro pastor nos compartió, si aún no lo ha hecho, porque va de la mano con lo que veremos en esta hora. Esta escena poderosa de Jesús con María se entrelaza con nuestro mensaje de hoy. La historia que nuestro pastor nos expuso este último domingo y la que veremos en nuestro tiempo juntos ocurren simultáneamente. Lo único que cambia son los protagonistas. El punto de vista de nuestro mensaje no será María Magdalena. Ahora cambiamos nuestro enfoque a Pedro y Juan. En Juan capítulo 20, del verso 1 al 4, nosotros encontramos la apertura de nuestro mensaje. Léalo conmigo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. María aún no ve a Jesús, y es más, ella piensa que hurtaron su cuerpo. En desesperación se lanza a avisarle a los apóstoles. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Esta escena dramática es una que me conmueve cada vez que la traigo en memoria. Pedro y el discípulo amado Juan, deprisa al lugar en donde habían sepultado al Señor. Estos dos apóstoles, posiblemente los más cercanos a Jesús, corriendo a la tumba del Maestro. Hay una pintura que se alinea completamente con la imagen en mi mente al tratar de imaginarme esta escena poderosa. Fue hecha por Eugene Bernard hace más de 100 años y creo que captura de una forma hermosa este momento estremecedor. Me gustaría mostrárselos aquí en sus pantallas. Por supuesto que nada le gana al relato de la Escritura y solo podemos imaginarnos cómo estos discípulos se miraban y actuaron en este momento, pero si en algo le ayuda para poder entrar a esta escena conmigo, pues se lo quiero proveer. Pedro y Juan corriendo hacia la tumba del Señor, corriendo al Maestro. Estos versos los encontramos en Juan capítulo 20. Es el recuento del mismísimo discípulo amado, nuestro joven apóstol Juan. María Magdalena fue a la tumba aún antes de la madrugada y no encontró el cuerpo del Señor. No era fuera de lo común oír hablar de tumbas saqueadas, cuerpos removidos juntos con cualquier objeto de valor dentro del sepulcro. María piensa lo que cualquier otra persona pensaría en esa época. Y su primer instinto es muy tierno. Ella corre a su familia. No los de sangre, sino sus hermanos en la fe, los discípulos. Un detalle lindo, considerando que estamos en un tiempo de silencio e incertidumbre. El Maestro ha muerto, pero al parecer sus discípulos guardaron la unidad entre ellos. María corre a encontrar a los apóstoles, las únicas personas que pudieran ayudarle a localizar el cuerpo del Señor, las únicas personas que pudieran entender su dolor y angustia. Corre a decirle a sus hermanos. No sabemos exactamente a dónde María encontró a Pedro y a Juan, pero sabemos que los encontró juntos. Y tiene sentido, ¿no? No solamente eran compañeros en el discipulado, pero también eran buenos amigos. Se conocían aún antes de que Jesús les cambiara las vidas. Es probable que se conocían aún desde su niñez. Pedro, Juan y el hermano mayor de Juan, Santiago, eran muy cercanos. Vivieron en la misma aldea. Pero aún así, encontramos muchas escenas en donde Pedro se encuentra solamente con Juan, sin su hermano Santiago. Me pregunto si quizás la edad de Juan era más cercana a la de Pedro que la de su propio hermano mayor.
Posiblemente se conocieron durante los años en donde sus voces comenzaban a cambiar. Uno de ellos comenzó a crecer la barba antes que el otro. Los dos, al parecer, trabajaban en la barca de Zebedeo, el papá de Juan. No fue lo único que hicieron juntos. Ambos dejaron sus redes atrás en el mismo día, al ser confrontados con un hombre magnético de Nazaret, un tal llamado Yeshua, el que cambiaría sus vidas por siempre y el que cambiaría al mundo de la misma forma. Por 3 años, ellos habían vivido la gran aventura con el Mesías juntos. Habían sido testigos a la experiencia más asombrosa en la historia del mundo, el ministerio del Maestro. Ciertamente habían visto cosas que para otros fueran increíbles, pero el tiempo del sacrificio del Cordero de Dios se acercó después de algún tiempo. Tan solo hace algunos días habían sido testigos de toda una pesadilla hecha real. Su amado Maestro, golpeado hasta ser desfigurado, clavado a un madero. Jesús estaba muerto. Y si por eso no fuera suficiente, ahora estaba desaparecido. Esa devastación profunda es lo que impulsa a que estos 2 discípulos no solamente caminaran a donde ellos pensaban que su Señor estaba, pero hizo que desesperadamente se lanzaran hacia Él. Nuestro mensaje tiene como título, Después de la cruz, corriendo hacia el Maestro. María llega con la notificación, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos, me imagino, que se echaron a correr aún antes de que María terminara de hablar. Sus pies moviéndose más rápido de lo que sus mentes pudieran pensar y dentro de sus corazones una lucha de emociones. Adrenalina, miedo, desesperación y quizás un destello de anticipación. Estos 2 hombres corren con cada onza de sus fuerzas. No sabemos exactamente a qué distancia se encontraba la tumba, pero lo que sí podemos inferir es que esta escena era una de tremenda pasión. ¿No se lo imagina usted? ¿Se podrá poner usted en esta escena conmigo, observando estos 2 apóstoles corriendo hacia su Señor? ¿Qué escena más conmovedora? Y Juan, como era su costumbre, le agrega un detalle especial a su recuento. Menciona que aunque corrían juntos, él corrió aún más rápido que Pedro. Pareciera que el comentario es innecesario y hasta un poco vanidosío, pero estoy seguro de que Juan lo incluyó con un propósito definido. Estoy seguro que nos quiere mostrar algo importante. Es por esto que quisiera detenerme un poco en este detalle. Juan era más joven que Pedro, pero no creo que esto fue lo que marcó la diferencia en cuanto a su velocidad. Hay muchas otras diferencias entre estos 2 discípulos, incluyendo el estado de sus corazones en estos momentos. Juan era el discípulo amado y su relación con Jesús se mantuvo intacto aún en su muerte. Incluso yo diría que se reforzó al pie de la cruz. Jesús deja a María, su madre en carne, al cargo de Juan y viceversa. De todos los apóstoles, Juan era el que se mantuvo más cerca al Señor en las últimas horas. Aparte de eso, Juan había tenido el privilegio de ser el más cercano al Maestro a lo largo de su ministerio. Tenían una relación hermosa. Y aunque la muerte de Jesús fue demoledora, no tuvo la fuerza de ahogar el amor que ellos compartían. Como le dije, hasta lo fortificó. Imagínense todo lo que yo le acabo de compartir, pero morando en el corazón de Juan en ida a la tumba. Ciertamente su alma estaba en desasosiego, un pánico que nosotros no podremos comprender, pero aún sobre su angustia conquistaba su amor puro hacia aquel que él amaba y quien le amaba. Juan amaba a Jesús con todo su corazón y estaba seguro de que su maestro se sentía de la misma forma hacia él.
qué mejor combustible que el amor de nuestro Señor. Con razón Juan llegó primero. Pedro, por otra parte, no comparte el mismo sentimiento que Juan. Pedro amaba al Señor, no cabe duda, pero sus últimos momentos con el Maestro no terminaron en la misma nota que el joven apóstol. A los ojos de Pedro, su relación con Jesús quedó destrozado en las últimas horas. Hace tan solo 3 días, él negó al Señor 3 veces. En la última de ellos, Jesús pasó precisamente por donde Pedro estaba. Viéndolo a los ojos, Pedro se quebranta en culpabilidad y se desaparece en la noche. Me imagino esta misma escena pasando por la mente de Pedro con cada paso que daba hacia el sepulcro. Él corría hacia la tumba, pero con el peso de remordimiento. Puede ser que Juan tenía las piernas más ligeras que el apóstol mayor, pero, como le dije antes, no creo que fue lo que marcó la diferencia. Y aquí está la enseñanza dentro de este detalle, al parecer insignificante. Estoy convencido de que tu mentalidad tiene mucho que ver con lo bien que corres. Ninguno de los discípulos sabían exactamente qué había ocurrido con el cuerpo de Jesús, pero uno de ellos tenía una certeza de cómo había quedado su relación con su Señor, y el otro no. Uno corría aún sintiéndose el discípulo amado. El otro ni siquiera sabía si el Maestro todavía lo tenía en sus planes. He ahí la razón por qué Pedro llega después. Y dejo esto en claro. Jesús amaba a Pedro de la misma forma que amaba a Juan. Lo amaba con un amor profundo. Y nuestro Señor, pues Él no guarda rencores. Pero Pedro aún no ha llegado a esa conclusión por sí mismo. Y fíjese que no lo culpo. Ha habido varias veces a lo largo de mi vida cuando me siento lejos del Señor, tan envuelto en mis errores y deficiencias que no estoy seguro si el Señor me pueda ver, mucho menos amar. ¿No se ha sentido usted así alguna vez, mi hermano? Esas veces que fallamos de tal grado que estamos casi convencidos que el Señor nos ha descartado por completo. No creo que sea malo el reconocer las veces que nos sentimos como una decepción ante los ojos del Señor, pero creo que sí fuera un error el no identificar esos sentimientos como lo que son, una mentira. Y las mentiras solo provienen de un lugar, tienen un solo padre, nuestro enemigo. El diablo usa el pecado como una arma en contra de ti. Y en sí no es tanto el pecado, porque eso es solo la carnada. Él tiene la esperanza de que tú cometas una infracción en contra de Dios para lanzar su ataque real, la mentira. La mentira de que ahora Dios te odia. La mentira de que has perdido todo propósito en el Señor. La mentira de que no hay forma de regresar a casa. De que has perdido acceso a los brazos de tu Padre para siempre. Y todo es mentira. Pero al creerlo, nosotros nos encontramos lejos de papá. No porque Él nos rechaza, sino porque nosotros mismos nos lanzamos a un autoexilio. No le creas al enemigo cuando te dice que has perdido toda esperanza a reconciliación. No le creas al enemigo cuando te dice que no hay perdón para tu vida. No le creas al enemigo cuando te dice que el Señor ya no te ama. Hay consecuencias a tu pecado, por supuesto. Eso es la justicia del Señor. Y no es posible el pecar y salir 100% ilesos. A veces nuestros tropiezos nos dejan cojeando de por vida. Pero al confesar nuestras infracciones, al arrepentirnos de nuestros delitos y al mantenernos lejos de la tentación, nosotros podemos salir de cualquier foso cenagoso. No por nuestras fuerzas, sino por el perdón inmensurable de nuestro Padre hacia nosotros. Pedro, curiosamente, no aprendió esta lección cuando tenía a Jesús cerca en vida. No. La escuela más intensa que pasó este apóstol comenzó después
de la muerte de Jesús, el Hijo de Hombre. Comienza precisamente en este momento, corriendo hacia la tumba de su maestro. El Señor, aunque está desaparecido en esta escena, le está mostrando algo a Pedro. El espíritu de este apóstol está siendo redarguido con cada paso que daba. Algo estaba renaciendo en el corazón de este discípulo. Porque aunque Pedro no tenía la misma seguridad que Juan sentía, ciertamente sí moraba en él la esperanza de poder reestablecer su relación con su amado Jesús. Él no sabía exactamente qué había pasado al cuerpo del Señor, pero se estaba recordando que el Maestro sí había prometido que resucitaría al tercer día y ya se cumplió el tiempo. ¿Será posible? ¿De veras habrá resucitado mi Señor? ¿Lo veré cuando llegue? ¿Estará aún ahí? ¿Me estará esperando? Cualquiera que sea el caso, si mi Señor vive, tengo que verlo. Tengo que mirarlo a los ojos y convencerlo de mi pasión por Él. Tengo que decirle cuánto le amo. Mis hermanos, por más que aprecio a Juan, tengo que reconocer que la misión de Pedro era de mucha más urgencia. Aún me atrevo a decir que el anhelo de Pedro, de alguna forma, superó a la del joven Juan. ¿Por qué digo esto? Bueno, por lo que vemos en el verso 5 y 6 del mismo capítulo. Corrían los dos discípulos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Verso 5. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. El joven Juan se apresuró solamente para esperar. No pudo entrar. No pudo. Por más que quería, no pudo. Y yo no creo que fue por respeto a Pedro. Ciertamente, yo no me esperaría en un momento así, por más respeto que le tuviera a mis mayores. A lo mejor no pudo cobrar la valentía para dar el primer paso hacia el interior de la tumba. Tal vez se sintió mal por haber dejado a su compañero en el polvo de sus sandalias, o quizás simplemente no quería entrar solo. En cualquier caso, Juan titubea y se mantiene a la puerta de la tumba, mirando hacia adentro, pero no entrando. Pedro, por otra parte, no reacciona de la misma forma. Sigamos leyendo. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Si bien Juan ciertamente corrió más rápido, había mucho más en juego para Pedro. Y por eso el discípulo mayor entra, sin reservas, sin vacilación. El discípulo amado buscaba reencontrarse con el Maestro, pero Pedro necesitaba reconciliarse con su Señor. Esto infunde en Pedro una resolución admirable, porque este momento era demasiado personal para él. Este gran apóstol nos deja muchos ejemplos de cómo ser buenos discípulos a lo largo de su vida. Ciertamente este momento es una de ellas. Seamos como Pedro en esta escena. No dejes que tus fallas te mantengan lejos del Señor. Busca reconciliarte con Él. No titubees, no vaciles. No gastes tu tiempo en remordimiento cuando la redención está a la puerta. Bueno, en este caso, un poco más allá de la puerta. Imita a Pedro, mi hermano, y busca a tu Señor. Pedro entra a la tumba a solas, lo cual es una muestra de valentía admirable. Si el Maestro había sido crucificado, ciertamente sus discípulos corrían peligro también. Podía haber sido una emboscada. El gobierno romano o aún el pueblo judío buscando exterminar con los que aún seguían al Mesías. Pero el miedo no encontró lugar en el corazón de Pedro, porque su desesperación en encontrar al Maestro
ya llenaba cada rincón. El apóstol entra y encuentra la tumba vacía. El maestro no está. Incluso nadie está. Aún existe la posibilidad de que se llevaron el cuerpo de Cristo. Pedro aún no sabe si ha entrado a la escena de un crimen o a la de un milagro. Mira a su alrededor y realiza una investigación, encontrando lo mismo que Juan vio desde la puerta. Los lienzos puestos ahí. Pero al llegar más lejos de lo que su compañero pudo ver de lejos, Pedro encuentra algo más. El sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. No se puede imaginar usted a Pedro gritando: ¡Juan, ya baja! ¿Está bien? María tenía razón. Nadie está aquí. Pero mira esto. Tiras de lino sobre la tabla y el sudario aparte, enrollado. Esta es la primera indicación de que esto no fue saqueo. Y la evidencia más grande de que ciertamente fue la promesa cumplida. El sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, aparte y enrollado. ¿Quién es el responsable de esto? Quizás Jesús se tomó el tiempo de quitarse y envolver las prendas antes de salir, aunque también es muy posible de que el Salvador traspasó la tela, dejando que uno de sus ángeles lo recogiera y lo doblara por él. Yo no estoy seguro, pero lo que sí sé es que el evento de la resurrección era dramática hasta más no poder. Al llegar el tercer día después de la muerte de Jesús, el Padre ya había esperado lo suficiente. Ni siquiera dejó que el sol subiera para resucitar a su Hijo. Levantando su mano poderosa, nuestro Dios omnipotente desató una fuerza más allá de lo que nosotros podemos comprender. Y el Espíritu de Jesús, el Cristo, regresó a su cuerpo. Ya no más mortal, sino un ser glorificado y celestial. Por alguna razón, no me imagino que fue lento este proceso. No creo que el calor gradualmente se esparció por el cuerpo del Mesías. No. Más bien, pienso que fue un evento furioso. La sangre de Jesús radiando en sus venas, levantándose tan rápido que ni sus prendas lograron quedarse pegados. Ahora, con un vestido de resurrección, el Salvador del mundo salió de la tumba antes de que la piedra tuvo la oportunidad de quitarse del camino. ¿No le da a usted un gloria a Dios por su promesa cumplida? Por el hecho de que Él no solamente quiso morir por nosotros, pero que también decidió resucitar por nosotros. ¿No nace en su corazón un aleluya al reconocer que Jesús ya no está en la tumba, sino que regresó a su Padre en los cielos y ahora mora en nuestros corazones? El Maestro ya no está en la tumba. Lo único que quedó era la evidencia de que en realidad sí murió, mas ahora regresó a la vida. Los apóstoles llegan a una tumba vacía. Lo único que encuentran es la evidencia del evento más dramático y significativo en la historia de la humanidad. El Hijo de Dios resucitado por el Padre. Los apóstoles juntos reconocen esto en el verso 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Juan creyó y Pedro junto con él. En un instante su angustia se tornó en regocijo, su desesperación en júbilo, su miedo en gozo. Esta tumba vacía ya no representa la muerte de su maestro, sino ahora su regreso. Ellos creyeron. Lo que aún no se podían imaginar eran las repercusiones que esto tendría sobre el mundo. Del verso 9 y 10 dice: porque aún
no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pedro y Juan creyeron que Jesús resucitó. Lo que no sabían es cómo esto era de manifestarse en sus vidas. No sabían el peso de lo que acababa de ocurrir. Lo que sí sabían es que probablemente era una buena idea el regresar con los demás apóstoles. La diferencia, por supuesto, es que ahora llegarían con una esperanza nueva. Un testimonio que pronto será acompañado con las buenas nuevas que María les compartirá después de ver al Raboni, al Maestro. Mis hermanos, debemos nosotros correr hacia el Maestro, justamente como Pedro y Juan lo hicieron, corriendo con empeño y esfuerzo, con un anhelo profundo de verle, de conocerle más. Sobre todo, un deseo de estar cerca de Él, siempre. Estos dos discípulos nos muestran exactamente cómo debemos de seguir a Jesús, con desesperación por Él, con sed de su presencia. Mas también nos muestran qué hacer cuando no se encuentra donde esperábamos verle. Pedro y Juan entran y encuentran la tumba vacía. A donde esperaban encontrar al Maestro, solo encontraron la evidencia de que estuvo ahí. ¿Los desalentó eso? Para nada. Completamente lo opuesto. Su fe se reforzó y ellos creyeron. El Maestro ahora vive. Simplemente estábamos buscando en el lugar incorrecto. Amado, hay tantos lugares en donde nosotros podemos pretender buscar a Jesús. Hay mucho creyente que se pasa toda su vida cristiana buscando en lugares incorrectos por su Salvador. A veces son personas que se amarran a lugares que ellos bien saben no ser de beneficio. Otros están cegados a la voluntad del Señor, patinando en lo que ellos piensan ser recto y agradable ante los ojos de Dios, cuando sus corazones están muy lejos de Él. Otros quizás sí han encontrado a Jesús en otro tiempo, pero no están listos para adaptarse cuando el Maestro dice, te quiero llevar a otro lugar. Se aferran a la tumba cuando el Señor ya removió la piedra. No te amarres a lo que funcionó en el pasado, porque nuestro Jesús es dinámico y Él no suele quedarse en el mismo lugar por mucho tiempo. Nos toca a nosotros el seguirle y esperar lo que Él tiene para nosotros. Estos dos apóstoles no sabían cuándo volverían a ver a Jesús. Ni siquiera sabían si lo volverían a ver. Lo único en lo que estaban seguros era que el Maestro tenía algo muy especial preparado para ellos, porque ellos conocían a Jesús como un hombre que cumplía su palabra. El Mesías predijo su muerte, y fue así. Prometió su resurrección, y acaban de ser testigos de esa promesa cumplida. Entonces, ¿qué nos queda? El esperar en Él y estar listos para sus próximas órdenes. Así que, regresemos a nuestros hermanos. Cual sea el plan del Señor, es mejor que estemos juntos para recibirlo. Ellos volvieron a los suyos. Y lo que sigue, bueno, lo tendremos que dejar para la próxima. Yo en esta hora termino expresándoles un consejo, mis hermanos. Con todo el amor de Cristo, les exhorto a que corran hacia el Maestro. No cansen, no fatiguen, no ignoren el llamado del Señor. Si usted no está dispuesto a seguir a Jesús con el mismo empeño de estos dos discípulos, es porque no ha nacido en usted la misma desesperación por el Señor. Pero esa sed por Cristo puede brotar en su corazón, si usted lo desea. Solo le toca pedirle al Señor por hambre. Pídeselo. Y Él te presentará con oportunidades para que tú demuestres de veras cuánto anhelas servirle y cuánto deseas estar con Él. Así que ojos abiertos y manos a la obra. La resurrección de Cristo representa un cambio enorme en el tipo de discípulo que
que el Señor quiere. Antes de la cruz, Jesús le predicaba a las multitudes y el pueblo promedio. Mas sus escogidos, después de la cruz, son mucho más contados. No más seguidores, sino más bien servidores en la gran comisión. Un pueblo dispuesto a traspasar todo por Él. Hijos dispuestos a, en todo tiempo, estar corriendo hacia el Maestro. Oremos en esta tarde. Padre Santo, gracias por darnos la oportunidad de entrar a un nuevo día, de disfrutar de esta tarde y de poder pasar un poco de tiempo juntos en armonía, escudriñando tu palabra y aprendiendo más de ti. Gracias por el gran ejemplo que nos dejas por medio de Juan y Pedro. Estos gran hombres nos muestran el anhelo profundo que nosotros debemos de tener hacia ti. Una sed de tu presencia. Señor, tú eres Rey sobre todo. Y aún así decidiste venir a la tierra por nosotros. Decidiste entregar tu vida por mí. Y decidiste cumplir tu promesa al resucitar. Venciste la misma muerte. Y ahora estás junto a tu Padre y dentro de mi corazón. Pasaré el resto de mi vida demostrándote lo agradecido que estoy por todo lo que hiciste y lo que sigues haciendo por mí. Señor, te pido por mis hermanos que infundas en ellos una desesperación por ti, que florezcan sus corazones un anhelo profundo de servirte y de obrar en pos de tu reino aquí en la tierra. Que ellos, al igual que yo, Señor, siempre estemos dirigiéndonos hacia tu voluntad para nosotros. Te amo, mi Señor, y te doy toda gloria y toda honra en esta hora. En el nombre de Jesús, el ahora resucitado Hijo de Dios. Amén. Mis hermanos, ha sido un tiempo hermoso que hemos pasado juntos, ¿no cree usted? Esto ha sido después de la cruz, corriendo hacia el Maestro. Yo he sido el hermano Aarón Cisneros y usted ha estado viendo Elohim entre semana. Si le gustó este mensaje, le tengo muy buenas noticias. Esta serie continuará este próximo domingo en Elohim en vivo a las 11 a.m. Créanme cuando le digo que no se lo va a querer perder. Nos veremos entonces. También no se le olvide que estaremos juntos este próximo miércoles a las 7 p.m. en otra transmisión de Elohim entre semana. Espero que le haya bendecido este mensaje. Si fue así, demuéstrelo. Comparta esta palabra con alguien que la necesite. Cierre los ojos y se dará cuenta de que usted ya tiene a esa persona en mente. Si no lo hace usted, entonces ¿quién? Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted en esta próxima semana. Le amo y le bendigo en el invencible, ciertamente invencible, nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.